En nuestro planeta existen millones de personas que creen que al morir los muertos siguen existiendo de forma consciente, pero sin cuerpos físicos. Esta creencia es el fundamento del espiritismo, uno de los engaños más extendidos y eficaces de Satanás. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Si quieres conocer más sobre este tema, te invito a acompañarme en el repaso reflexivo de la lección de Escuela Sabática. Hola, ¿cómo estás? Este tema, el tema del espiritismo, comenzó en el Edén, con la mentira de Satanás a nuestros primeros padres, cuando le dijo, no morirán. Y a lo largo de la historia, esta mentira ha adoptado diversas formas, pero siempre con la misma base. La vida continúa después de la muerte. En el conflicto final de la tierra, según la profecía bíblica, Satanás engañará a millones de personas mediante fenómenos espiritistas. ¿Cómo nos advierte la Biblia y cómo debemos estar preparados para este fenómeno o estos fenómenos espiritistas? Sin más que decir, comencemos con nuestra primera sección. Una de las primeras cosas que hay que entender es que entrar al terreno del enemigo tiene consecuencias. Cuando hablamos de las cosas materiales, nos es más fácil entender que toda acción tiene una reacción. En términos más comprensibles, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Por ejemplo, soltar un objeto tendrá como consecuencia que ese objeto caerá, obedeciendo una ley, una norma, que es la ley universal de la gravedad. Esto es lo que pasa en el mundo físico, solo que dentro del mundo no físico, sino en el campo espiritual, también hay leyes, también hay consecuencias. Toda acción en el mundo espiritual tiene una consecuencia. Esto es lo que ahora la gente no quiere entender. Si entramos al terreno del enemigo, por supuesto que habrá consecuencias negativas. Te lo voy a explicar de otra manera. La fábula de que la muerte es solo la entrada a una nueva etapa de la vida se basa en el concepto de la inmortalidad del alma. Esta es una idea pagana que se infiltró en el cristianismo. Ahora, pastor, ¿esto de las consecuencias de entrar en el terreno del espiritismo es bíblico? Claro que sí. Apunta este texto, Deuteronomio capítulo 18, versículo 11. En este texto está la prohibición del mismo Dios. Y para los que no obedecían y en su lugar consultaban hechiceros, encantadores, magos, debían morir. Esa era la consecuencia. ¿Por qué razón? Porque para Dios la vida espiritual es más importante que la vida física en sí misma. Y los que entregan sus vidas en las manos de un encantador, de un hechicero, de un mago, ya están muertos espiritualmente. Las Sagradas Escrituras son muy claras. El Señor prohibió que su pueblo participara de cualquier tipo de ocultismo. La gente que lo practicaba debía morir, según Levítico 20:27. El castigo era duro, sí, pero se debía porque era necesario proteger al pueblo de la adoración a otros dioses, a dioses falsos. La brujería, amigo, es demoníaca por cualquier lado que lo veas. Seduce a la gente a una adoración falsa, a falsificar una relación auténtica con Dios. Y cuando parezca que estas prácticas ayudan a darle tranquilidad a tu vida, jamás podrán satisfacer tus necesidades más profundas de tu corazón. El espiritismo está en el centro del plan de Satanás. Y ese plan es cautivar al mundo y llevarlo a una adoración falsa. Cuida tu vida, cuida tu espiritualidad, cuida la vida espiritual de tu familia y de tus hijos. No las entregues al terreno del enemigo. Coloca un filtro muy fino en tu hogar.
¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás consumiendo allí en casa? No tomes este tema a la ligera. Evita las consecuencias espirituales. Levanta en tu casa y en tu vida un altar de adoración al Dios verdadero. La primera mentira que el diablo nos dijo fue: no moriréis. Génesis 3:4, allí lo puedes encontrar. Pero el problema no es que Adán y Eva lo hayan creído. El problema es que ahora mismo, en la actualidad, hay mucha gente que lo sigue creyendo. Y hay muchos, tengo que decirlo, que están dentro de una feligresía, de una iglesia, que consciente o inconscientemente cree que poseemos un alma inmortal o que de alguna manera, alguna forma, sigue consciente después de la muerte. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia es clara y tajante. La creencia de que los muertos van directo al cielo al morir es totalmente falsa, contraria a lo que enseña la palabra de Dios. Apunta estos textos: Eclesiastés 9:5, Job 7, del 7 al 9, Isaías 8, 19 al 20. En casa revisa estos textos, ya que aquí muestran que después de la vida, cuando uno muere, no hay más vida, no hay más opción a participar de alguna actividad terrenal, no hay forma de ir y toparse con algún ser vivo. Al morir, las personas no van al cielo, quedan en la tierra, no disfrutan de la gloria de Dios, porque el acceso al cielo solamente está reservado como premio a las personas, como recompensa a los fieles justos, y se dará en el día final, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes no. Pedro lo llama a este momento la herencia reservada en el cielo. Y mientras tanto, pastor, bueno, los que mueren, ¿qué les sucede? Usemos la explicación que Jesús dio. La muerte es un sueño, del cual despertarán a la final trompeta de Dios, y el cuerpo físico vuelve a la tierra, porque de ella fue tomada, y el aliento de vida vuelve a Dios. Mientras tanto, las personas que murieron solo están bajo un sueño profundo. Esto nos lleva a reflexionar si tú y yo estamos preparados para aquel momento cuando nos toque estar bajo ese profundo sueño. Allí no hay más opciones, no hay más participación en acciones de bien, incluso no hay oportunidad al arrepentimiento. Pregunto, ¿estamos listos para ese momento? Amigo, recuerda que la intención de Satanás es ganar la guerra contra Dios, derrocar su gobierno, ocupar su trono. Siempre lo fue. Para esto utilizará cualquier estrategia con tal de ganarse la adoración del mundo. Y la estrategia mayor será usar el espiritismo. No te olvides. Esto ya está advertido en varias partes de la Biblia. Una de ellas está declarada por Jesús mismo en Mateo 24, verso 5, verso 11, verso 24. Revísalo por favor en casa, donde se menciona que habrán incluso grandes prodigios para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Pero el acto final, según el conflicto de los siglos, será que Satanás simulará ser Jesús mismo. Si estás escuchando este tema con atención, este video, esta reflexión, debes saber que ya estás advertido. Cuando llegue ese momento, tendrás que actuar con fe. No podremos confiarnos de nuestros sentimientos. No podremos confiarnos de nuestro sentido, de lo que vemos o escuchamos. Solo tendremos que confiar en lo que ya hemos aprendido de la palabra de Dios. Y el conocimiento de la palabra de Dios nos llevará a confiar en Jesús. Y la plena confianza en Jesús nos permitirá resistir las últimas tentaciones del enemigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.